De Mateo, el capítulo 13, el verso 1. Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, el verso 1 en adelante. Bienvenidos cada uno de ustedes en esta hora, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 13, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mateo capítulo 13, el verso 1 en adelante. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted lo tiene, dígame amén una vez más. Gloria a Dios. Dice la escritura, Mateo capítulo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, verso 6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Verso 9 y último: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta noche por tu misericordia, por toda esa fidelidad para con nosotros. Te alabamos y te exaltamos en el glorioso nombre de Jesús. Ayúdanos en esta noche a compartir esa palabra. Prepara nuestro corazón, nuestra mente para recibirla en el nombre precioso de Jesús, porque tuya es esta obra, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo conmigo: en el nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. En esta noche traigo un tema que lo he retomado de estos textos o versículos que acabamos de leer. El título para esta noche es El Sembrador. Ese es el título de esta noche, el sembrador, o más bien dicho, la parábola del sembrador. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esta parábola, y déjame decirte, amado hermano, hermana, que cuando estudiamos los libros del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos damos cuenta que en muchas o en varias ocasiones el Señor Jesucristo le hablaba a su pueblo por medio de parábolas, dando como fin que muchos del pueblo pues prácticamente no entendían nada. Como en esta ocasión, estos 9 versículos que acabamos de leer, que trata acerca de la parábola del sembrador, donde si yo comenzara a preguntar qué entendió de cada una de las cosas, pues prácticamente no tendríamos mayor entendimiento. Pero es importante en esta noche, amado hermano, que me preste un poquito de atención. Ya nos vamos a adentrar a lo que el Señor está poniendo en mi corazón para compartir. Es importante que usted y yo, como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios, aprendamos a entender toda la palabra de Dios, que aprendamos a escucharla, pero al mismo tiempo a comprender esta palabra de Dios. Ahora déjame decirte que muchas veces nos pasa que podemos decir: sí entendí lo que escuché, pero a veces no lo hemos entendido. A veces por pena, ¿verdad? Porque es normal, a todos nos pasa, a veces por pena, por el que dirán, porque tal vez alguien dirá, va a comentar algo de mí o me va a poner en ridículo. Entonces muchas veces podemos decir: sí entendí la predicación, sí entendí el mensaje, sí entendí lo que el pastor estuvo comentando, pero en el fondo posiblemente no lo es. Entonces, cuando revisamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos en muchas ocasiones en donde
donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo le hablaba a su pueblo a través de parábolas. ¿Y qué es eso de parábola? Porque lo he estado mencionando ya como la tercera vez. ¿Qué es eso de parábola? Bueno, déjame explicarle que el diccionario nos enseña que una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Es decir, una parábola se refiere a la comparación que utiliza o utilizó nuestro Señor Jesucristo para que podamos comprender cosas que son o que ocurren en el aspecto espiritual o sobrenatural, utilizando aspectos o cosas terrenales. De esa manera nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él vino y apareció, muchas veces usted quizás ha escuchado cuando Él dijo, o encontramos este versículo en donde se menciona: el reino de los cielos se ha acercado. Pero muchas veces, para poder entender el reino de los cielos, es decir, lo espiritual, entonces el Señor Jesucristo utiliza ciertas narraciones llamadas parábolas, en donde va a utilizar eventos, situaciones, cosas, o comparar cosas que ocurren en esta tierra, para que de esa manera podamos entender todo lo que está ocurriendo en el ambiente espiritual. Ahora, déjame decirte que aún con todo y eso, muchas veces los discípulos, las personas que seguían al Señor Jesucristo, no lo lograban comprender. Como en esta ocasión, esta parábola el Señor la habló y realmente la mayoría se habían quedado en la luna. La mayoría estaban preguntando, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo con esta parábola? Entonces nuestro Dios, qué bueno es que Él siempre nos deja a través de su misma palabra la enseñanza revelada, de tal manera que nosotros podamos entender lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros. En pocas palabras, Dios está interesado en que todos, diga conmigo, todos comprendamos con claridad. Vamos, diga conmigo, comprendamos con claridad todo concerniente al reino celestial. Nuestro Dios está interesado en que usted y yo conozcamos todo concerniente al reino celestial. ¿Por qué? Gracias por la pregunta. Porque para allá vamos. Para el reino celestial, vamos para el reino de los cielos. Y si no aprendemos aquí mientras estamos en este cuerpo, mientras no estamos en esta tierra, no aprendemos a conocer las cosas que ocurren en el ambiente espiritual, en el reino celestial, posiblemente vamos a llegar desubicados cuando lleguemos allá. Entonces nuestro Dios nos está de alguna manera hablando en esta noche, haciéndonos ver la importancia o la relevancia que entendamos todo concerniente al reino celestial. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 3, el verso 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Y usted me dice amén cuando lo encuentra. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. Es importante que usted vaya conmigo leyendo la palabra de Dios, porque de esta manera usted está aprendiendo y usted va a aprender, va a entender, quiero decir, mucho más lo que nuestro Dios tiene a través de su bendita palabra. Juan, capítulo 3, el verso 1. Mire lo que el Señor nos relata acerca de una conversación que tuvo con un hombre que aparentemente sabía mucho. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, es decir, no era cualquier persona común y corriente, era un principal. Verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Verso 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Verso 12 y último. Si os he dicho cosas terrenales, el Señor Jesucristo hablando o diciéndole a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, amado hermano, el Señor está teniendo una corta conversación con un principal de los judíos, que se suponía debía conocer la palabra de Dios, que se suponía debería de tener pues una base de un conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Pero vemos que cuando el Señor comienza a tener esa conversación con él, pues prácticamente él estaba un poco despistado. No entendía lo que el Señor Jesucristo le estaba tratando de decir. Y muchas veces así nos pasa a nosotros los creyentes, que muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la comprendemos, no la entendemos. Amén. Yo hablo con sinceridad, hermano. A veces yo escucho mensajes que no los entiendo, pero ahí está la importancia donde cada uno de nosotros va a darle un pequeño seguimiento a aquello que no estamos entendiendo. Ahora podemos ver que en esta oportunidad, volviendo a la porción bíblica con la cual nosotros estamos comenzando en esta noche, que se conoce como la parábola del sembrador, nos queda claro que el sembrador salió a sembrar la semilla, y está claro que la semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Dios mismo, o aquel instrumento que Dios utiliza para traer y compartir o expandir la palabra de Dios. Puede ser un pastor, puede ser un hermano, una hermana que trae y comparte la palabra de Dios. Pero lo importante en esta noche, que nosotros entendamos que Dios quiere que esa palabra, esa semilla que está siendo impartida en esta noche, cada uno de nosotros logremos comprenderla. Cada uno de nosotros debemos de entenderla. Porque en la medida que nosotros comprendemos esa palabra, nuestra fe comenzará a crecer, nuestra vida en el Señor comenzará a ser mejor cada día para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Al igual que en la época en la cual el Señor estaba narrando esta historia, que por cierto dice que llevó un bote y lo puso un poco lejos de la playa, y la gente estaba en la playa y él estaba un poco alejado, y hablándoles, contándoles, narrándoles esta parábola del sembrador. Ahora déjame decirte, amado hermano, que muchas veces, al igual que en esa época, muchos no entendían nada de lo que el Señor Jesucristo estaba mencionando. También hoy en día encontramos personas que no entienden la palabra de Dios. Qué bueno es que siempre habían discípulos, hombres que no entendían y que estaban dispuestos a hacer a un lado la pena y ahora preguntarle al Señor Jesucristo para poder entender lo que el Señor les quería decir. Ahora, cuán importante es que nosotros comprendamos lo que estamos oyendo.
Imagínate, hermano, que si nosotros no comprendemos, no entendemos lo que estamos oyendo, entonces eso nos va a acarrear ciertas dificultades porque no vamos a entenderlo, y si no lo entendemos, por ende no vamos a actuar, no vamos a vivir de acuerdo a aquello que estamos escuchando. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 13, el verso 18 en adelante, en donde un discípulo se acercó a preguntarle al Señor Jesucristo que le explicara la parábola porque sencillamente no había entendido ni papa. Estaba en la luna, estaba perdido. El Señor estaba hablando como de costumbre, pero él no había entendido. Y a lo mejor muchos, si somos sinceros y utilizamos un poco la imaginación, yo creo que muchos de los discípulos se le acercaron y le dijeron: mira, pregúntale al Señor. ¿Y qué quieres que le pregunte? Bueno, ¿qué significa esta parábola que está hablando? Porque no le entiendo nada. No le entendemos. Ahora, qué bueno que el Señor empieza a darnos la explicación. Y al igual que le dio esa explicación a ellos, y yo creo que ellos quedaron plenamente convencidos después de escuchar la explicación, de la misma manera nosotros vamos a quedar convencidos en esta noche. Mateo capítulo 13, el verso 18 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Mateo capítulo 13, el verso 18. Vamos a llevarlo por partes para que podamos ir comprendiendo todo el mensaje o la explicación de lo que es la parábola. En el verso 18 comienza el Señor diciendo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oiga lo que sigue a continuación, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, note una vez más el verso 19. El Señor dice que cuando alguno, puede decir conmigo, cuando alguno o alguna, cuando alguno o alguna oye la palabra del reino, como lo que estamos hablando en esta noche, escuchando el consejo de la palabra de Dios, y no la entiende, ¿quién viene? Viene el malo. ¿Y quién es el malo? Satanás, el diablo. ¿Ok? Cuando escuchamos la palabra de Dios y no la comprendemos, ¿qué pasa? Dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza de lo que el Señor está hablándonos en esta noche a cada uno de nosotros! Dice que si alguno escucha la palabra de Dios, pero no la comprende, no la entiende, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente Satanás, el diablo, va a venir y va a arrebatar eso que había quedado sembrado en el corazón y lo quita, y por lo tanto ya no ocurre el proceso de la palabra de Dios. Viene, es sembrada en el corazón y poco a poco va a empezar a crecer hasta que posteriormente va a estar germinando, trayendo, por supuesto, con lo que es el fruto. Ahora, es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios, porque en la medida que nosotros la entendemos, entonces el enemigo no nos roba lo que el Señor quiere que haya en cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, el verso 8. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8. Cuando usted lo tiene, me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios. La palabra sed sobrio o sobrios viene de sobriedad, significa estar despierto. Amén. Sed sobrio, eso está diciendo el apóstol Pedro. Está despierto, o sea, no te duermas. ¿Por qué? Mire lo que continúa diciendo: y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar. Entonces se da cuenta que si nuestro adversario anda alrededor viendo a quien devorar, significa que cada vez que usted y yo escuchamos la palabra de Dios, tenemos que guardarla en nuestro corazón. Tenemos que tratar de comprenderla, y si no la comprendemos, tenemos que buscar alguna manera o alguna forma de comprender esta palabra de Dios. Porque si no la logro entender, entonces el enemigo va a venir y me va a quitar esa palabra de mi corazón. Hermano, para serte sincero, fíjate que yo a veces no entiendo todo lo que leo de la palabra de Dios. Para serte honesto y sincero, no lo entiendo todo, especialmente porque a veces encontramos cierto vocabulario o palabras que no son de fácil comprensión. Pero gracias a Dios por los diccionarios, gracias a Dios porque hay ciertos libros que podemos acudir y de esa manera encontrar un poco más de claridad, de comprensión y de entendimiento para que nosotros podamos quedar claro en aquello que estamos oyendo de la palabra de Dios. ¿O no es así lo que hacemos cuando estábamos tal vez recién venidos a este país y no entendíamos nada de inglés? Alguien se acercaba y nos hablaba en inglés. ¿Qué hacíamos nosotros? No entendíamos. Tal vez te estaba haciendo una simple palabra, o tal vez estaba diciendo ve y haz esto, y cuando termines eso luego continúas haciendo lo otro, pero no entendíamos nada. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Nos quedábamos parados? No. Casi siempre en los trabajos hay personas que son bilingües, que manejan bien el inglés y el español. Entonces casi siempre nos íbamos apegando a aquellas personas que hablaban el español y el inglés. Y le decíamos, mira, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué quieres? Él me está diciendo algo y no le entiendo. No sé lo que me está diciendo. ¿A cuántos le pasó? Con sinceridad, hermano. Con honestidad. Gracias por su honestidad. Entonces empezamos, mira, ok, pregúntale, dile esto. Y ya la persona le hablaba. Sí, mira, dice que hagas esto, que hagas lo otro. Ahora sí, ya cambia la cosa. Porque ya entendí lo que me estaba diciendo. O a veces le queríamos decir algo a ellos, pero no hallábamos cómo. Entonces de la misma manera buscábamos a fulano. Mira, dile que yo voy a hacer esto. Y que él haga esto. ¿Me estoy dando a entender? Amén. La importancia de entender lo que oímos. Amén. Lo mismo pasa. Dentro de la palabra de Dios encontramos palabras tanto en el idioma que es de la palabra de Dios, en inglés o en el español. Hay muchas palabras que no las comprendemos de entrada. Entonces, ¿qué nos toca? Tratar de buscar algún medio, tratar de buscar un diccionario, tratar de buscar un libro, a modo que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo en su bendita palabra. Porque si nosotros dejamos pasar aquello y no lo comprendemos, el enemigo que anda alrededor vuestro viendo a quién devorar, quitará esa palabra de tu mente y de tu corazón, la va a arrebatar y nos va a ocurrir como que si no hubiéramos escuchado nada. Y para serles sincero, las cosas malas se aprenden, pero así de rápido. Pero las cosas buenas, como oír la palabra de Dios, no se nos queda tan rápidamente. Se olvida fácilmente, tomando o teniendo en cuenta que Satanás, el diablo, siempre está dando un empujoncito para arrebatar la palabra de Dios. Por ejemplo, esta palabra que estamos compartiendo con ustedes, hermanos y hermanas, en esta noche, por ahí anda el diablo. Para que cuando usted salga de este templo, si usted no se pone atento, si usted no se pone bueno, si usted no agarra esa palabra y la comprende, la digiere, entonces el enemigo se la va a robar. Y si no tiene cuidado, cuando llega a la casa ya ni se acuerda de la predicación. Si alguien le pregunta en la casa, ¿y de qué trató la predicación? Y ahí queda. Sé que era algo de un sembrador, pero nada más. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no la comprendemos, o a veces estamos distraídos, como a algunos de vosotros nos pasa. A veces estamos distraídos, entonces la palabra
está oyendo, está fluyendo por esta bocina, pero no está llegando a nuestro corazón, solamente se está quedando por encimita, y el enemigo lo sabe, el enemigo está viendo quién está distraído, el enemigo sabe quién está prestando atención, porque el enemigo sabe que aquel que está distraído, aquel que no lo está entendiendo, es un candidato o una candidata fácil para arrebatarle lo que ha escuchado de la palabra de Dios. Ahora, es importante que nosotros lo comprendamos, porque si nosotros no lo comprendemos, entonces el enemigo nos va a arrebatar la palabra de Dios. ¿Y cuántos quieren que el enemigo les arrebate la palabra de Dios? Yo creo que nadie quiere que el enemigo le arrebate, pero de usted y de mí depende si el enemigo nos roba la bendición, si el enemigo nos arrebata esta palabra. ¿Por qué usted alguna vez se ha preguntado, y quiero su sinceridad, alguna vez se ha preguntado por qué cuando es día de culto tenemos tantos inconvenientes? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Usted no tiene ningún problema con los otros días que no es día de culto, pero el día que es culto, que es de alabar al Señor, que es de cantarle al Señor y de oír la palabra de Dios, siempre hay inconvenientes. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Amén. Hasta el carro me ha fallado a veces en el camino. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo sabe que el pueblo de Dios va a escuchar palabra de Dios, y que si el pueblo de Dios está atento a escuchar esa palabra, la va a llevar a su corazón, y esa palabra le va a ayudar a crecer y a ser mejor hombre y mujer para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a comprender esta palabra, porque en la medida que nosotros la comprendemos, entonces esta palabra nos hará dar fruto. Y el enemigo no quiere que demos fruto, hermanos. El enemigo quiere que usted y yo vengamos a la casa de Dios con problemas, con enfermedades, con dificultades, con situaciones que están pasando en tu vida o en mi vida, en la casa, en la familia, y que cuando salga de la casa de Dios, salga exactamente lo mismo. Y voy a ir un poco más allá. El enemigo quiere que usted tenga 1 año de estar viniendo a la casa de Dios, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, pero que nunca esté comprendiendo la palabra de Dios, porque el enemigo sabe que en la medida que el tiempo pasa y no comprende la palabra de Dios, usted es un candidato fácil para ser vencido por una prueba, por una tentación, por una dificultad, por cualquier cosa. Usted se estaría quedando. El Señor reprenda a Satanás, el diablo, en esta noche, porque queremos oír la palabra de Dios. Por eso es que de alguna manera tratamos de hacer énfasis. Yo entiendo que los niños son inquietos y todo eso. Tratamos de hacer énfasis en el momento que estamos predicando la palabra de Dios. No es por el hermano o la persona que está al frente, es por la palabra de Dios. Porque si esa palabra de alguna manera hay algún tipo de distracción, entonces eso comienza a afectar a los que estamos oyendo esta palabra, y posiblemente esta palabra no hará el impacto que nuestro Dios quiere que haga en cada una de nuestras vidas. El enemigo es muy astuto y utiliza tantas cosas para que la palabra de Dios no la escuchemos, y si es posible no la comprendamos. Imagínate, hermano, alguien te habla en el idioma alemán, pero no sabes alemán. Tú le escuchas, pero no pasó nada. Hasta puedes decir qué bonito se escuchó, como lo dijo, pero ¿qué te dijo? No lo sabes. Te pudo haber hasta dado un insulto, y tú con una gran sonrisota ahí, bien tranquilo. Amén. Porque no lo entendiste. Pero cuando tú lo entiendes, yo te aseguro que te dice algo y tú le respondes como hijo de Dios, como hija de Dios. Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor tenga misericordia de ti. Entonces es importante que nosotros entendamos. Nos pasa con los hijos. A veces queremos corregirlo y parece que los hijos no nos entienden. Porque cuando nos entienden, hacen caso.
Pero cuando no nos entienden, siguen otra vez allí dándole a lo mismo. Entonces, debemos comprender, amados hermanos, que nosotros como pueblo de Dios debemos entender la palabra de Dios. Amén. Número 2. Dice, los que oyen la palabra y la reciben con gozo al momento, pero vienen las pruebas, vienen las aflicciones y ahora se están quedando o permitiendo que las aflicciones les afecten su vida. Mateo capítulo 13, el verso 20 y verso 21. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. Mateo capítulo 13, el verso 20, vaya conmigo, porque lo vamos de alguna manera llevando por parte para que lo podamos comprender un poco mejor. Mateo capítulo 13, el verso 20, si usted lo tiene me dice amén. Amén. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Note que el Señor continúa explicando la parábola del sembrador y dice que la que cayó junto al camino prácticamente o fue sembrada en pedregales, dice que es aquella persona que escucha la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, entonces estas de alguna manera lo afectan tanto a tal grado que no hay crecimiento, no hay un avance. Ahora, imagínate, amado hermano, y ya vamos a hacer un resumen al final. Imagínate que cada uno de nosotros pasamos por diferentes situaciones, aflicciones, problemas, enfermedades y todo eso. Y si a eso le agregamos el hecho que no entendemos la palabra, es peor. Imagínate con problemas, con dificultades, con tentaciones, con cosas que vienen, cosas que no las tenemos planeadas en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros hijos, problemas en el trabajo. Y hacia todo eso le agregamos que no comprendimos la palabra. Entonces más fácilmente nos desanimamos. Por eso el enemigo sabe que anda alrededor de nosotros viendo a quién devorar. Ahora, no es malo recibir con gozo la palabra de Dios, emocionarnos por escuchar la palabra de Dios, pero mucho más debería ser impacto o de mayor eficacia en nuestra vida cuando nosotros tratamos de dar fruto a través de la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte, en Mateo capítulo 26, el verso 56, tenemos un ejemplo. En Mateo capítulo 26, el verso 56, en donde vemos que al momento de que el Señor Jesucristo fue arrestado, los discípulos salieron huyendo. Mateo capítulo 26, el verso 56. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Te voy a hablar un poco de esta historia, en donde vemos que el Señor Jesucristo vinieron a arrestarlo, llegó Judas, le dio un beso, lo entregó a los principales autoridades y el resto de los discípulos, cuando vieron la cosa seria, la cosa difícil, se fueron huyendo. Ese es un claro ejemplo de cuando la palabra de Dios viene, se recibe con gozo, pero como no tiene profundidad y si a todo eso no la estamos entendiendo, entonces viene un problema. Viene una dificultad y en vez de afrontar esa dificultad en el nombre del Señor Jesucristo, entonces puede más o es más grande la dificultad en nuestra vida y al final terminamos huyendo, terminamos tirando la toalla, terminamos alejándonos. Déjame decirte, amados hermanos, que en estos tiempos tan modernos en los cuales vivimos, en donde más ocurre que hermanos y hermanas están abandonando las congregaciones por diferentes situaciones. Ahora, ¿por qué?
Porque sencillamente le han dado más importancia al problema, le han dado más prioridad a la situación. Significa que a lo mejor la palabra de Dios la estaban oyendo, pero a lo mejor no la estaban entendiendo. Por lo tanto, esa palabra no estaba nutriendo lo que verdaderamente debería de nutrir. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y a lo mejor nos hemos gozado, pero al final, cuando ya estamos en nuestra casa, en el trabajo, se nos olvida lo que escuchamos de la palabra de Dios? Ahora, vamos al número 3. Los que oyen la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas le ahogan. Vaya a Mateo capítulo 13, el verso 22. Mateo capítulo 13. Estamos viendo la explicación de la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, el verso 22. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Note, el que oye la palabra de Dios, pero de alguna manera está más preocupado por los afanes y por las situaciones que ocurren en este mundo, entonces esas cosas vienen a ahogar la palabra de Dios que ha escuchado y por lo tanto nunca va a dar fruto. ¿Qué es un afán? Un afán, dice el diccionario, que es un deseo intenso que mueve a una persona para hacer o realizar una cosa. Entonces el Señor Jesucristo dice que cuando alguien escucha la palabra de Dios, pero le da prioridad a las situaciones que están ocurriendo en esta vida, pagar renta, debo hacer esto, debo hacer lo otro, tengo que pagar aquí, tengo que moverme, tengo que comprar, tengo que hacer esto, y de alguna manera su mente está más interesada en las cosas como lo que son la riqueza. Entonces eso tarde o temprano terminará eliminando o quitando todo rastro de la semilla que es la palabra de nuestro Dios. Sabe que muchas veces las personas adineradas que poseen muchas propiedades, esas personas viven tan preocupados por esas cosas que ni duermen a gusto. Siempre están con problemas, siempre están con alguna situación, viendo cómo están su negocio, cómo están caminando. Como Judas, que por 30 monedas de plata vendió al Señor y Salvador Jesucristo. Ahora yo entiendo que todos tenemos diferentes situaciones en esta tierra. Tenemos que pagar y movernos a través de muchas cosas, pero nuestro corazón, nuestra mirada siempre debe estar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 13, el verso 23. Mateo capítulo 13, el verso 23. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Que sigue diciendo: y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Note que el que oye la palabra de Dios y la entiende es el que va a dar fruto. Es decir, si en esta noche, amados hermanos, usted y yo podemos tratar de entender esta palabra, el entender, el comprender, acompañado con la fe en nuestro Señor Jesucristo, eso nos va a motivar para que demos fruto. Es decir, el que oye y entiende la palabra de Dios va a dar mucho fruto en todo sentido. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que yo creo que el deseo de cada uno de nosotros es dar buenos frutos. ¿O quién no quiere dar fruto? ¿Quién siembra un árbol frutal para tenerlo solo como adorno? No, la idea es sembrar un árbol frutal para cosechar ese fruto.
Ahora, el Señor espera que usted y yo, diga conmigo, yo debo dar fruto. Ahora, para que nosotros demos fruto, significa que cada vez que oímos la palabra de Dios, debemos de entenderla. Porque si no la entendemos, entonces nunca vamos a dar fruto. Entonces se puede ocurrir o va a pasar el caso de algún hermano, alguna hermana que tiene años de estar viniendo a la iglesia, pero nunca da frutos. Porque a lo mejor viene a la casa de Dios, pero está distraído. Está pensando en el trabajo, pensando qué va a hacer mañana, pensando en alguna preocupación, pensando en algo que tiene que solventar, o sencillamente está distraído. Pero no está entendiendo la palabra de Dios. Y como no la está entendiendo, el tiempo pasa y sigue pasando. Cuando menos sientes, se hicieron 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Nos vamos envejeciendo en el Evangelio, pero no hay fruto. Usted quiere tener 5 años de estar en el Evangelio del Señor Jesucristo y no dar ni un tan solo fruto. ¿A quién le gustaría? Yo creo que todos tenemos el deseo, el anhelo de dar fruto. Entonces, la clave para que usted y yo demos fruto es que cada vez que oímos la palabra de Dios, la entendamos. No sé si usted alguna vez ha prestado atención o ha entendido cuando muchas veces yo digo, hermano, si algo no lo entendió, acérquese. ¿Por qué? Porque no lo entendemos todo. Somos seres humanos, hermanos. No lo entendemos todo. O cuántas veces yo he dicho, hermano, si usted puede traer una libretita, un papel, algo donde usted puede anotar y de esa manera le va a ayudar mucho que mejor a entender esta palabra de Dios. Hermanos, es importante que nosotros hagamos todas esas cosas porque vuelvo y repito, muchas veces decimos que sí entendemos la palabra de Dios, pero realmente es solo por decir, es solo por compromiso, pero en nuestro interior no la estamos entendiendo. Póngase en pie en esta noche. Es mi deseo, es mi anhelo, hermanos, que todos los que venimos a la casa de Dios entendamos esta palabra. Vuelvo y repito, a lo mejor habrá alguna parte que no la entendimos. Eso es muy normal, pero también va a depender de la actitud de cada uno de nosotros en cuanto a aquello que no comprendimos. Porque imagínate, hermanos, ya estamos terminando. Imagínate que en esta noche no entendió el mensaje de la palabra de Dios. Pero en vez de quedarse al final del servicio o el día de mañana en un mensajito de texto, una llamadita, hermano pastor, yo no entendí lo que usted dijo. Entonces, eso está hablando de que usted tiene el deseo, el interés de aprender la palabra de Dios. Eso habla bien, eso es bueno, porque en la medida que usted esté aprendiendo esa palabra de Dios, el enemigo no le va a poder arrebatar esa palabra. Y esa palabra lo va a hacer a usted victorioso. Esa palabra lo va a hacer que usted crea más en el Señor Jesucristo. Esa palabra lo va a hacer crecer en todo sentido y ahora va a comenzar a dar fruto. ¿Sabe que el enemigo está allí cerca? Esperando para cuando salgamos de la casa de Dios. Por ahí está el enemigo. Y usted dice, ¿cómo es? No sé cómo es un mal espíritu, pero algo va a utilizar para tratar de robar esta palabra que acabamos de escuchar. Algo va a utilizar. De usted y de mí depende si él nos roba esta palabra. A lo mejor cuando usted llegue a su casa le va a salir algo que usted no lo tenía planeado. A lo mejor ahora mientras usted quiere dormir algo va a pasar. ¿Pero por qué? Porque el enemigo está tratando de robar la palabra de Dios. Y el Señor lo reprende en esta noche porque aquí hay un pueblo que estamos tratando de buscar más la presencia del Señor.
Yo creo que los discípulos cuando se acercaron al Señor Jesucristo, luego que el Señor les dio esta explicación, con una gran sonrisa de oreja a oreja, porque ahora ellos están entendiendo esa palabra. Y el Señor dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es mejor conocer la verdad que quedarnos en la mentira. Es mejor conocer la luz que quedarnos en las tinieblas. Es mejor conocer a Cristo Jesús que quedarnos como estamos. Es mejor que tal vez alguien diga, ese hermano solo preguntando paz. Esa hermanita solo preguntando paz. Es mejor que digan que somos preguntones, pero aprendiendo la palabra de Dios, que nunca preguntamos y que el enemigo nos está robando la palabra a cada rato. Es mejor preguntar, hermanos. Es mejor acercarnos a nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche y vamos a buscar la presencia de Dios. Si usted quiere pasar a ese altar, venga aquí adelante. Hable con el Señor, porque aquí está el Señor. Aquí está el Señor tratando de que usted y yo entendamos esta palabra bendita. Que usted y yo la entendamos. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque en la medida que nosotros entendemos la palabra de Dios, entonces la luz del Señor Jesucristo, la luz del Señor Jesucristo se va a reflejar en nosotros, hermanos. La luz del Señor Jesucristo se va a reflejar en cada uno de nosotros. Es momento de hablar con el Señor. Es momento, vamos hermano, vamos hermana. Hablemos con el Señor.